Buenos días a todos. Bienvenidos a esta sesión de la Comisión de Arbitraje de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. El día de hoy tenemos un tema muy técnico, muy interesante, trascendente, como veremos, con un gran practicante y gran experto en la materia que nos va a exponer. Pero antes, siguiendo el hábito que tenemos de Noti Arbitraje, hemos invitado a Luis Pablo Ramírez Martínez, que está con nosotros, que es una persona que está abriendo el área de arbitraje en un despacho muy conocido y destacado, que es Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, y como resultado de la actividad enorme que tienen en áreas distintas y en operaciones importantes que se usa arbitraje, Luis Pablo se le ve con mucha actividad en muchas áreas de arbitraje, como son mercantil en general, comercial, financiero, construcción y energía sobre todo. Entonces, con ese antecedente, le doy la palabra a Luis Pablo para que nos presente en unos minutos la noticia que nos quiere compartir y luego entramos al plato fuerte que es don Jorge Díaz Pereira. Muchas gracias por la introducción, Francisco. Eh, pues bueno, efectivamente, esa es más o menos mi práctica y sobre todo enfocada en arbitraje comercial. El tema que traigo para el notiarbitraje no está directamente relacionado con el arbitraje comercial, sino más bien con el arbitraje de inversión. Pero bueno, aun cuando no esté relacionado, es un tema relevante que he platicado con Francisco y que simplemente reseñamos como parte de esta introducción para luego dar pie a la plática principal. El tema que traigo para compartir con ustedes hoy es un laudo relativamente reciente, un laudo dictado, como les decía, en un arbitraje de inversión. Este es un inversionista canadiense demandando al Estado mexicano y el laudo fue dictado el 20 de septiembre del año pasado, de 2021. El laudo en sí a lo mejor no es una cantidad escandalosa, se condena al Estado mexicano al pago de 47 millones de dólares, pero lo que resulta muy relevante del laudo es el motivo que hay detrás del fallo y de esta condena al Estado mexicano en la cuantía de estos 47 millones de dólares. La razón principal para haber condenado al Estado mexicano es que se violó el estándar de acceso a la justicia o que se incurrió en denegación de justicia en perjuicio del inversionista. Y al estar recogido este principio en el capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pues es que se llega a la conclusión de que esta denegación de justicia le para un perjuicio al inversionista y es la primera vez que México es sancionado bajo este estándar a la luz de este Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Como sabemos, no hay muchos casos en los que los estados hayan sido condenados por esta violación al estándar de denegación de justicia, porque es un estándar que es bastante alto, ¿no? No es fácil de acreditar y en mayor o menor medida lo que se tiene que acabar demostrando para que esto suceda, y sucedió en este caso, que es lo relevante, es que el sistema judicial falla de manera generalizada, ¿no? Entonces, que haya un caso en el que un tribunal haya llegado a la conclusión de que el sistema de justicia falla de manera generalizada y esto ocasiona un daño al inversionista, pues es de llamar la atención. Les cuento muy rápido los hechos, no quiero entrar al detalle, pero simplemente para que entendamos de dónde vino este fallo y cuáles fueron los motivos por los que el tribunal emitió un laudo en este sentido. Este inversionista canadiense, ¿no?, realizó y otorgó ciertos créditos a inversionistas mexicanos para desarrollos inmobiliarios en Nayarit y en Jalisco, ¿no? Y estos créditos que otorgó el inversionista canadiense estaban garantizados con hipotecas, pagarés, etcétera. El tema fue que los acreditados, ¿no?, personas mexicanas y contrapartes del inversionista canadiense en estos créditos, incumplieron los créditos y para evitar el pago de los mismos diseñaron una especie de fraude que implicaba varias acciones que pudiéramos decir eran sofisticadas, para efecto de no pagar, ¿no?, y no cumplir con sus obligaciones bajo el crédito. Este fraude, más o menos, ¿no?, incluía la promoción de juicios con documentos apócrifos, ¿no? Un documento que fue materia del laudo y muy estudiado es un convenio de transacción que los acreditados habían dicho o dijeron haber celebrado, ¿no?, con el acreditante, con el acreedor,
y que en ese convenio de transacción de alguna manera se había pactado que el crédito se había extinguido, igual que las garantías, ¿no? Entonces, el haber falsificado este convenio de transacción ya era una piedra angular dentro de toda esta discusión y parte de este fraude que se maquinó en contra del inversionista canadiense. Además de esto, se usaron domicilios falsos, ¿no? Para que la parte o inversionista canadiense, en este caso, no fuera debidamente emplazada al proceso relacionado con el juicio en lo mercantil, y el uso de estos domicilios falsos provocó incluso que ese juicio se fuera en rebeldía, que el inversionista canadiense Lion no pudiera meter ni las manos, y se iba generando pues esta bola de nieve, ¿no? Como parte del fraude también se manipularon algunas cuestiones procesales, por ejemplo, la cuantía, y se disfrazó por ahí la cuantía para efectos de que no hubiera una apelación o derecho a una apelación bajo la legislación procesal del Estado de Jalisco, y luego incluso se promovieron en nombre de Lion, este inversionista canadiense, amparos, ¿no? Que, como sabemos, pues es ya la última instancia, alegando cuestiones a nombre de Lion y sin que Lion participara, alegando cuestiones que lo único que buscaban era intentar la instancia para después desistirse y que con eso quedara colmado y denegado el acceso a una tercera instancia. Entonces, después de toda esta película y toda esta maquinación, Lion, el inversionista canadiense, se entera y promueve un par de juicios de amparo en contra de la actuación de los juzgados locales en Jalisco, pero desafortunadamente no tiene éxito, ¿no? Por cuestiones procesales y más bien formales, no fallaron en favor de Lion, y de alguna manera se quedó sin el derecho de vertir todos los argumentos que podría haber hecho valer para pues no quedar con un fallo y con las manos vacías después de haber tenido una inversión tan importante en el país en favor de estos inversionistas, pues que la habían jugado chueco. Lion promueve su arbitraje de inversión después de todo esto, y el tribunal falla, ¿no? En el sentido de que hubo una violación a este estándar de acceso a la justicia, porque hubo una falta de cuidado desde las actuaciones del actuario para el emplazamiento, que se le denegó la oportunidad de apelar por cuestiones estrictamente procesales y formalistas, que Lion no tuvo la oportunidad al final de probar la falsedad de este convenio de transacción por temas estrictamente procesales, y aquí el tema no está en lo que hubiera podido maquinar la contraparte de Lion en todo este tema, sino que desafortunadamente los procesos y las vías y los mecanismos judiciales para que Lion pudiera obtener justicia, pues simplemente no existieron o no fueron lo suficientes como para que ellos hubieran podido tener un derecho tutelable y tutelado por el sistema de justicia mexicano. Entonces, no es un tema menor. El Estado mexicano intentó hacer este argumento de que el esquema era demasiado complejo y que el sistema judicial no lo hubiera podido resistir, aunque pues en realidad pues parece que el caso sugiere otra cosa, ¿no? Y que este plan pues explotó y sacó a relucir las muy evidentes deficiencias del sistema de justicia mexicano que los practicantes conocemos. Se condena al pago de estos 47 millones, y redondeando ya la intervención y llegando a lo mejor a un par de conclusiones, sí, efectivamente, pues es una decisión relevante, porque como señalaba al principio, es la primera vez que se condena al Estado mexicano por un tema y bajo el estándar de denegación de justicia, cosa que no es menor, porque sabemos lo que se tiene que acreditar para que esto ocurra, según lo que acabo de explicar. Y pues como digo, que haya un fallo y un laudo de un tribunal en un arbitraje de inversión que haya sacado a relucir estos temas y haya acabado pronunciándose en el sentido de que el sistema judicial de Jalisco y de los tribunales federales que luego conocieron de los amparos, pues haya sido no benéfico para Lion, pues quiere decir que ahí hay un tema de justicia denegada y de pues unas muy deficientes prácticas que son pues, el pan de todos los días, ¿no? Hay una reflexión, creo yo, adicional, porque no es menor el monto. O sea, creo que el Estado mexicano tendría que ponerse a pensar si el monto de este laudo y de los laudos que pudieran venir en el mismo sentido
no estuviera o no estaría mejor invertido, ¿no?, en la capacitación y en la profesionalización de todos los involucrados en los sistemas de justicia para precisamente no ver laudos como este, pero sobre todo para que verdaderamente tengamos un sistema judicial en el que se pueda pues tener eso, acceso a la justicia y tribunales que funcionen y que no se presten a este tipo de prácticas, o que ante un esquema tan sofisticado pues no saquen a relucir que el sistema de justicia es un mero espectador. Entonces, ya para terminar, en el contexto de la reforma que estamos viviendo al Poder Judicial de la Federación, pues lo que se pone de relieve con un tema como estos es que, pues sí, las reformas institucionales son necesarias y es bueno que se adopten, pero hay otra serie de prácticas y otra serie de conductas muy a nivel de cancha que creo que se necesitan también empezar a atender, no nada más desde el punto de vista institucional, sino hasta de conducta de los participantes y de los funcionarios judiciales, para que no y a futuro no tengamos laudos que confirmen esta falla generalizada del sistema de justicia mexicano. Hasta ahí la intervención. Es un laudo muy interesante, disponible como todos los laudos de CIADI en su página. Hay mucha tela de dónde cortar, pero hasta aquí dejo la intervención simplemente para ajustarme al tiempo que habíamos acordado con Francisco. Muchas gracias. Gracias, Luis Pablo. Ponta, interesante tema. Coincido contigo que es un desarrollo impresionante que para mi sorpresa no ha tenido tanta publicidad. Recuerdo cuando Metalclad salió, que condenaron a 16 millones de dólares y fue un escándalo. Y ahí Metalclad es entendible lo que ocurrió. En este caso es sorprendente. Y quisiera en 30 segundos compartir una pequeña reflexión con ustedes, dada la importancia del precedente. La primera es sustantiva y es que el delito, y eso es lo que es, el delict internacional bajo los ojos de derecho internacional de denegación de justicia es uno que lleva 200 años siendo discutido en el derecho internacional y recientemente el arbitraje de inversión la ha puesto en la mira de discusión por las falencias, por los déficits que varios países han mostrado, particularmente, por ejemplo, latinoamericanos, en dar la promesa, en cumplir la promesa de impartir justicia. Tiene toda la razón Luis Pablo cuando dice que de México es la primera vez que se le condena por este motivo. Hay otros países latinoamericanos como Ecuador, en el caso Chevron, que pasaron cosas tan dramáticas como lo que dice Luis Pablo, y se puso en la mira la discusión sobre qué es y qué no es. Porque parte de lo interesante, yo diría precioso del tema de negación de justicia, es qué es denegación de justicia. Y yo creo que Luis Pablo le dio el clavo, y es cuando, y el laudo lo dice Juan Fernández Armesto, es un gran árbitro, tiene una gran pluma, y en este laudo lo que hace es acoger la visión que yo creo que es la más profunda de todas las tesis que compiten sobre cuál es la definición, y es cuando el sistema en su totalidad falla en dar justicia. Entonces, como dice Luis Pablo, es un estándar altísimo, tienes que mostrar que todo falló, y lo que yo quisiera para concluir es compartir la pantalla, no sé si se ve esto. En materia de derechos humanos, hay un caso que también acaba de salir, el Digna Ochoa, y ese es el anuncio de resumen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el cual se concluye que México es responsable internacionalmente porque no hubo una impartición de justicia. Si recuerdan el caso Castañeda, en el cual se concluyó que en la división derecho procesal constitucional y derecho electoral había una fisura, que es donde se colaba la situación de Castañeda como una persona que quería ejercer sus derechos políticos, y era una denegación de justicia. Esto no se dijo continuo en los medios, pero era una denegación de justicia. Yo me pregunto cuántas veces nuestro Poder Judicial va a escuchar estas cosas y va a hacer algo al respecto. Es una vergonzosa realidad de que en México pasa con frecuencia esto. Yo presiento que está hasta normalizado, ya no espanta, ya no sorprende, y ahora que nos va a costar 40 y tantos millones de dólares, ojalá y tenga algún impacto. Pero con esto me detengo y no sé si alguien quiere compartir alguna impresión de lo que expuso Luis Pablo. Julieta, adelante. Bueno, excelente exposición, muy puntual y de un tema que verdaderamente es muy grave. Y solo para añadir un poco, yo he participado como experta legal varias veces en casos de forum non convenience en Estados Unidos, particularmente en tribunales de Florida, de casos de responsabilidad civil en playas
de la Riviera Maya accidentes y intentan demandar en Estados Unidos y los quieren mandar a México con la excepción de forum non convenience y normalmente bateaban estos casos, pero ya los están aceptando, o sea, ya los tribunales norteamericanos también están diciendo que México no es un foro conveniente para juzgar. Entonces, creo que no se está poniendo suficientemente atención a esta situación, ¿no? Como dices, es sorprendente que no sea un escándalo mayor, un fallo sistémico del Poder Judicial, es muy grave. Gracias, Julieta. ¿Alguna otra impresión que alguien quiera compartir? José Antonio. Primero que nada, buenos días a todos. Excelente pues, síntesis que hizo Luis Pablo de este laudo. Tomando parte de lo que dijiste, Francisco, mi pregunta va, ¿qué tanto esto se ha difundido en el Poder Judicial? ¿O nadie ha dicho nada? O sea, ¿qué tanto ha impactado en los prestadores del servicio de justicia? O sea, esa sería mi pregunta. No sé, Luis Y Pablo. ya sé la respuesta. Nuestro experto es Luis Pablo. A ver, la realidad es que, como ya se imaginarán, no ha permeado lo suficiente y creo que es parte de lo que señalaba Francisco. El fondo de la resolución es verdaderamente de preocupar porque habla, como decía Julieta, de un fallo sistémico, de un fallo generalizado del sistema de justicia y que esto no esté resonando a todos los niveles del Poder Judicial, que no nada más está involucrado el Poder Judicial del Estado de Jalisco, ojo, eso es lo que conocieron del pleito inicial entre el inversionista canadiense y la contraparte inversionista mexicano que maquinaron el fraude, pero no solamente queda ahí, a nivel de esos jueces del estado de Jalisco, los actuarios que participaron en un mal emplazamiento y se prestaron a que el juicio se fuera en rebeldía, está involucrado el Poder Judicial Federal, que en un tema de amparo, cuando Lyon se entera de todo lo que había sucedido abajo en el Poder Judicial de Jalisco, acude a los tribunales de la Federación, juzgado de distrito, tribunal colegiado, y ahí la realidad es que por cuestiones formalistas no se acaba entrando al fondo del asunto. Es decir, Lyon nunca pudo poner sobre la mesa que había un convenio de transacción que era evidentemente falso. Y lo que preocupa, y como decía, es que no nada más está el Poder Judicial de un estado involucrado, sino el Poder Judicial de la Federación involucrado, y que lo que parece es que incluso hasta la ley de amparo, ¿no? Y sus, supuestos de procedencia, etcétera, pudieran verse cuestionados porque es reflejo de que al final alguien que tenía un derecho tutelable no pudo acceder a la justicia. Y voy a la conclusión y a la pregunta de José Antonio, que esto no esté resonando a todos los niveles, desde la Suprema Corte, los tribunales colegiados, los juzgados de distrito, los poderes judiciales locales, es algo preocupante, ¿no? Porque hay que tomar cartas en el asunto si es que no queremos ver que laudos como este se sigan repitiendo. Yo en mi caso no he escuchado de que esto sea un tema en el Poder Judicial, se sabe en los foros de arbitraje, pero sin duda creo que es algo que debe empezar a permear de cara a tomar acciones, ¿no? Y que no veamos estos laudos repetidos a futuro. Muchas gracias. Si les parece, Julieta, perdón, pero es más, propongo que tengamos en otro contexto una plática de este caso. Por lo que quisiera, si están de acuerdo, don Jorge ha sido muy paciente con nosotros. Noti Arbitraje es una pequeña mordidita de un tema y como dicen en Hollywood, siempre déjalos esperando más. Entonces, con ese antecedente, quisiera darle ya la palabra a nuestro invitado de hoy principal, que es Jorge Díaz Padilla. Y yo quisiera no perder la oportunidad para compartir una reflexión que me genera ver su currículum. Uno desliza los dedos en su currículum y encuentra una trayectoria honrosa, destacada. Yo creo que en esta etapa de su vida don Jorge ha sentido una enorme satisfacción. No quiero decir todas las cosas que en verdad se observan de un currículum tan ejemplar, pero quisiera destacar una por lo que vamos a escuchar. Y es que el ingeniero Jorge Díaz Padilla, que además es doctor, es expresidente de FIDIC, la Federación Internacional de Ingenieurs Conseil. Y lo que es en verdad impresionante de eso es que FIDIC, como hay mucho experto aquí en construcción, saben, es una fuente de conocimiento de instrumentos internacionales que resuelven dilemas de construcción.
Entiendo que don Jorge ha sido el único mexicano que ha ocupado ese cargo de Olimpo y yo creo que es un digno representante del capital humano que existe en nuestro país. Entonces, con ese antecedente, el que haya aceptado estar el día de hoy con nosotros, para mí, en la Barra Mexicana Colegio de Abogados, es para mí una fuente de mucho agradecimiento. Don Jorge, el foro es suyo y quiero sugerir que cualquier pregunta que tengan la guardemos al final para que el tema técnico que se va a exponer se pueda asimilar con facilidad. Muchas gracias, Francisco. Muy agradecido a la Barra, Colegio de Abogados, por esta invitación que me ayuda a difundir lo que hemos estado haciendo desde hace muchos años. Y como decía Francisco, es una organización que hoy consta de 100 países. México es uno de ellos, por supuesto, y que nació hace 108 años. Tiene 108 años de edad. Con ingenieros que me ha empezado a evolucionar, que actualmente la frontera entre la ingeniería y la abogacía cada vez es más borrosa. La construcción, los ingenieros de diseño, los abogados, el arbitraje, cada vez hay más puntos en contacto y cada vez tenemos más posibilidades de colaborar los unos con los otros. Es la primera vez que tengo un auditorio lleno de abogados, todos son abogados, a varios los conozco desde hace tiempo porque me he movido en un ambiente de abogados y la misma FIDIC ha evolucionado en esa dirección. Entonces, vamos a empezar. El tema que escogimos, Francisco y un servidor, es sobre la línea base. Muchos de ustedes se la conocen, han oído de ella, la manejan, forma parte importante de sus arbitrajes, pero yo lo que hice fue armar unas láminas a nivel muy sencillo que nos lleve a varias conclusiones y con un mensaje importante que tengo por ahí. Voy a compartir mi pantalla. ¿Se ve? ¿Se ve? No se ve. No se ve. A ver. Otra vez. Se ve la pantalla de desktop. Ok. ¿Se ve o no se ve? Ya se ve. Ya se ve. Se ve como láminas individuales, más no como exposición corrida. A ver, denme un momentito. Bueno, usted tenía un problema para mover las láminas.
las voy a presentar una por una. Puedo Eh, hacer una pequeña sugerencia y perdón la interrupción, pero si usted desliza su flecha a la parte de abajo, justo abajo donde dice Apply to All, ahí hay un icono cuadradito con no, un poco más arriba. Comments, donde dice Comments, a la derecha, es abajito de eso, no abajo de Apply to All. Hay un cuadrito, no sé si lo ve al icono de magnitud, de tamaño, a la izquierda, tantito, no, abajo. Ese, si le pica ese, ya lo había picado. Va a ese, salir uno más a la derecha, que es cuadrito, más a la izquierda. Eh, ve que hay un cuaderno abierto, un icono de un cuaderno abierto. no veo nada, Un Francisco. poquito más. Ah, por algún motivo no se ve. Tantito más a la izquierda, es un poquito arriba, es tantito abajo, pero si no lo ve, otra opción es que lo ponga yo, en fin, como usted quiera. Ya está ahí tantito a la derecha y le pica y se va a ver normal. No, ¿No? Bueno, se ve muy bien de todos modos la lámina. lamento mucho este problema. Luego la máquina hace cosas raras. A ver, Nos vamos a pasa. intentarlo por última vez. Francisco, si me ayudas. Sí, si usted lo baja un poco, ahí, un poquito a la derecha, al tantito a la derecha, va muy bien, tantitito más, porque yo sí veo su cursor. Ahí, si lo sube 1 milímetro, lo baja, ahí, si le pica, donde estaba, Es justo a un lado del icono que parece un libro abierto. exacto. Pero Hay un creo que donde libro. usted no lo puede ver, es el problema. Ah, Nosotros sí lo vemos. Tiene toda la razón, Paola. Está un icono de un libro, el que está a la derecha, que es un cuadro, un poco más a la derecha. Ahí va muy bien, un poco más a la derecha, un poco A arriba, la derecha tengo el more, nada más. y eso no lo vemos nosotros. le acaba de llegar una autorización para que yo mueva su cursor. ¿Le llegó, licenciado? ¿Sí? ¿La puede aceptar para que yo mueva su cursor? ¿Sí? Ahí está. A ver, Paola. Entonces, aquí tengo un segundo. No sé por qué no. Creo que más bien está ahorita congelada su pantalla. A ver, voy a cerrar y volver a Eh, empezar. Ahí está, creo que ya. Ah. A ver. ¿Quién está controlando tú o yo? Ahorita usted tiene que volver a intentar compartir para que nos permita ver su pantalla. Ahorita vemos su escritorio perfecto, sí. Y ahí, usted ahorita sí ve su pantalla normal usted, ¿no? Sí, En el icono de abajo a la derecha, como en la parte ahí, justo a un lado hay un librito como abierto. Dice comments, luego hay un icono como uno cerrado, luego 4 cuadritos, ¿los ve? no lo veo. A ver, voy a volverle a pedir control. ¿Lo puedes controlar tú? Sí, le acaba de llegar la autorización, si me autoriza. A ver. O me lo puede mandar, si quiere le mando mi correo, me puede mandar la presentación y la proyecto. Ah, Se la mando ahorita por el chat. perdón por la demora. No se preocupe.
Le acabo de poner, bueno, sí. Si quiere mi correo, se lo acabo de mandar por el chat, no sé si lo alcanza a ver. No me ha llegado. Se lo dicto si quiere, ahorita que abra el A correo. ver, Es P de Paola, sí, Aldrete, sí, arroba, Galicia, perdón. Galicia, con C de casa, galicia.com.mx. Correcto. Ahorita le encontramos. Ahí está, te la mando. ¿Ya? Déjeme confirmo. Está yendo. Está un poco pesadita. No se preocupe, ahorita llega. Y solo para que sepa, don Jorge, estamos viendo su pantalla, su correo electrónico, por si quiere quitarlo. Listo, Paola. Ahorita en cuanto, todavía no me llega, pero estoy refrescando el correo. En un segundo yo creo que no tarda en llegar. ¿Te llegó? No, aún no me llega. Bueno, Si gusta, lo que podemos hacer es que la proyecte como la tenía ahorita, aunque no sea en modo de presentación. En cuanto me llegue, yo proyecto la versión ya como en presentación sale. para que podamos ir empezando. Para no perder más tiempo. Estamos platicando de la línea base. Todo el mundo ha oído de la línea base. Todo el mundo conoce algo de la línea base. Algunos gentes son expertos, otros simplemente lo refieren. Pero el objetivo de la plática es profundizar en las partes básicas de la línea base. ¿Qué es la línea base? Es la lista de actividades para ejecutar un proyecto. Cualquier proyecto lo podemos descomponer en una serie de actividades. Esas actividades se basan en una estructura ordenada que conocemos como la WBS, que son las siglas, el acrónimo en inglés, Work Breakdown Structure, y acomodada en el tiempo. Gantt. Representa los tiempos, el uso de recursos, etc. Entonces, la línea base no es más que una descomposición de actividades para que al final de cuentas podamos tener un control, primero una planeación y luego un control
del proyecto, de la obra. El corazón de la línea base es la WBS. La WBS, que significa el cómo descomponemos el proyecto en pedacitos. ¿Cuál es la estructura del proyecto? Esa WBS es, en mi opinión, el aspecto fundamental de cualquier proyecto y es la parte creativa de los proyectos donde tomamos una obra y la partimos en pedazos, niveles que se van profundizando y nos van a llevar al detalle del general, proyecto, nivel 1, proyecto, a nivel 5, 6, 7, que ya es el detalle de actividades por zona, por área, por función, etcétera. Voy a aprovechar rápido su pausa. Ya tengo la presentación. Si gusta nada más dejar de presentar la suya, la puedo presentar yo. Presenta tú, Paola. Gracias. Únicamente si le das, selecciona el dejar de presentar su pantalla, dejar de proyectar Sí. en la aplicación de Zoom. Ahí está, perfecto. Hay que tener 20 años como Paola para dominar las máquinas. Siempre nos saca de apuros en la mesa directiva con temas de... Bien. Ya, Paola tiene el control. Entonces, la WBS organiza y define las partes lógicas del proyecto. Esta es la parte creativa. La parte de diseño de una línea base es poco a poco ir desmenuzando la WBS en diferentes niveles. Hacia la derecha son niveles. A la izquierda es el proyecto en su totalidad. Nos vamos moviendo a la derecha, etapas, disciplinas. Disciplina puede ser diseño civil, diseño eléctrico, diseño, etcétera. Y a la derecha ya no puse más, pero podemos entrar a áreas, a zonas, edificios, etcétera. Entonces, partiendo de un proyecto en general, una WS macro, el objetivo de la WS es ir definiendo los niveles a los cuales el proyecto se va a modelar. Siguiente, por favor, Paola. Cada uno de estos niveles tiene actividades y cada actividad tiene una serie de indicadores como el ID, que es fundamental. ¿Cómo se llama el ID para esa actividad? ¿Cómo se describe? ¿Cuánto dura? Etcétera. Las actividades son el aspecto fundamental para que ustedes se den una idea en un proyecto de un tamaño medio de 100 millones de dólares más o menos. Las actividades deben ser alrededor de 1,500. Cuando el proyecto crece, cuando nosotros estábamos trabajando en el proyecto del aeropuerto, el nuevo aeropuerto internacional, cuando se paró, teníamos 11,000 actividades. ¿Con cuántas hubiéramos terminado? Unas pocas más, no muchas más, pero hemos llegado a 15,000, a 18,000. Entonces, ustedes se imaginan que para manejar 10, 15, 18,000 actividades se necesita software muy poderoso que nos va llevando, nos va ayudando a poder entender lo que está pasando en ese proyecto en particular. Esto se los comento para dimensionar el tamaño del proyecto, el número de actividades y las actividades hay que irlas definiendo una por una. La actividad se llama colado de concreto en la zona fulana de tal, en el nivel fulano de tal. Esa es una actividad. Y con eso se lleva todo lo demás. El acabado en el muro que se lleva en el tercer nivel, esa es una actividad. Y como eso se va llevando poco a poco todas las actividades, donde para cada actividad
necesitamos una serie de conceptos como los que están en la pantalla. Fechas planeadas, fechas responsables, recursos, costos, etcétera. Adelante. La gráfica de Gantt no es más que la lista de actividades en el tiempo. Lo desdoblamos en el tiempo y la gráfica de Gantt se convierte en el cronograma a seguir, la ruta para ese proyecto. Aquí es interesante que en los concursos de obra, cuando se llega a solicitar la gráfica de Gantt, se deja al último. Los contratistas muchas veces dejan al último esta actividad y lo único que se hace es presentar un Excel con un listado de actividades que no nos sirve de nada. No tiene lógica, no tiene inteligencia, no se hizo con cuidado y, por supuesto, no nos sirve para controlar el proyecto. La que sigue. Los hitos son los eventos clave del momento. El hito es cuando se cierra el edificio fulano de tal, cuando se termina la pista fulana de tal, cuando se entrega el sistema eléctrico de quién sabe qué. Esos son los hitos que en esta gráfica de Gantt y en todas las gráficas de Gantt se presentan como rombos rojos. La que sigue. Los recursos, no me voy a detener aquí, pues ya hemos perdido un poco de tiempo. Los recursos es lo que nos permite identificar la que sigue, de qué dispongo, mano de obra, maquinaria, materiales, etcétera. La que sigue. Esta presentación se la voy a mandar a Francisco para que la comparta con ustedes y puedan tenerla a la mano. ¿Cómo se construye la línea base? Esto es importante. La WS y los hitos son responsabilidad del propietario. Todo lo demás son responsabilidad del contratista o subcontratistas que están participando. Esto hay que tenerlo muy claro. En la que sigue, tenemos definido que el dueño de la WS, ese es mi mensaje de hoy para ustedes, el dueño de la WS y de los hitos es la propietaria del proyecto. Repito, el dueño de la WS y de los hitos es la propietaria del proyecto. No los puede compartir, no los puede soltar, no los puede relajar. La WS es propiedad del propietario del proyecto. Y las actividades son propiedad de las contratistas, subcontratistas. En lenguaje coloquial decimos, las contratistas saben matar las pulgas a su manera. Ellas definen la lógica, ellos definen los tiempos, ellos definen qué va primero y qué va después. Pero esto es muy importante. Muchas veces se confunde lo que es la WS con lo que son las actividades. A quién le toca una cosa, a quién le toca otra. La WS es propiedad del dueño de la obra. Y las actividades son propiedad de las contratistas de la obra. Eso es bien importante tenerlo claro para que tengamos muy definido a qué le toca a cada quien. La que sigue, Paola. Los entregables del proyecto, que es un proyecto detallado. La ruta crítica, ahorita vamos a platicar un poco. El uso de los recursos y el flujo de efectivo. La que sigue. Esta es una imagen de una línea base, de un ejemplo de una línea base. Así se ve una línea base. A la izquierda están los niveles de la WS. Un nivel es el amarillo, otro nivel es el verde, otro nivel es el medio amarillo, pero no tan amarillo. Luego vienen las actividades. Ese es el WS.
Y a la derecha es el Gantt. Cómo van evolucionando las actividades en el tiempo. Cómo poco a poco se van entrelazando unas con otras. Y estas actividades se representan como barras y las relaciones como flechas. Cuando empieza una y termina otra, hay todo tipo de actividades. No vamos a entrar en el detalle ahorita. Unas empiezan cuando otras terminan, otras empiezan simultáneamente, otras empiezan de diferente manera. Pero esta es una imagen de una línea base típica. En un proyecto grande, obviamente la línea base son hojas y hojas y hojas de layouts, así se les llama, layouts de la lógica del proyecto. La que sigue. Ahora la que sigue. La ruta crítica. Son las actividades donde cualquiera se retrasa, todo el proyecto se retrasa. El software, hay varios softwares. Yo represento uno de ellos, pero hay varios software en el mercado que nos sirven para identificar la ruta crítica y que ustedes se imaginan el poder minar una ruta crítica de 1000 actividades no es tarea muy sencilla. Hay que hacerlo con software especializado. Pero es fundamental la ruta crítica. Las reuniones de los lunes o de los sábados en la obra, nos reunimos para identificar cuál es la ruta crítica del proyecto, quién está atorando la ruta crítica, identificar a los responsables de que estén teniendo dificultades en la ruta crítica y ayudar a que esa ruta crítica se regrese a su manera de ser normal. La ruta crítica, el programa de actividades, no son lo que va a suceder, son lo que queremos que suceda y para eso, en las reuniones de obra de fin de semana, lo que se dice en las próximas 2 semanas, ¿qué vamos a hacer para alinearnos con la ruta crítica? Tengo un problema de licencias, tengo un problema de vía de paso, tengo un problema de suministro de materiales, tengo un problema de quién sabe qué. El programa de software nos ayuda a identificar los responsables de cada uno de esos temas y nos ayuda a poder ayudarle a esa persona. No es una reunión de echarse las culpas los unos a los otros. Eso no le ayuda al proyecto. La nueva filosofía de los proyectos es tratar de que el proyecto gane, no que el propietario gane, no que el contratista gane, que todos ganen, y para que todos ganen, el proyecto tiene que ganar. Y para que el proyecto tenga que ganar, todos tenemos que imaginarnos qué nos toca hacer para que regresemos al proyecto si tiene desviaciones y regresarlo a la ruta crítica. La que sigue, Paula. El perfil, cómo se van a utilizar los recursos, no me voy a detener aquí. La que sigue. El flujo efectivo, que es cómo estamos gastando el dinero. La que sigue. Esta es una vista donde tenemos el WS, la ruta crítica, el flujo efectivo, todo en una sola visión. Todo visto de conjunto para poder saber a dónde vamos, para poderse llegar al final con éxito. La que sigue. La línea base, ya lo dije, es de gran utilidad, comparando los avances planeados con los reales. La línea base, que es lo que nos sirve para planear el proyecto, arranca la obra, arranca el proyecto y le vamos dando avances colgados de la línea base y empezamos a identificar posibles desviaciones y posibles correcciones para regresar los avances a la ruta
a la ruta crítica. Las aceleraciones, la productividad, todo eso lo tenemos que ir modelando en esa ruta crítica para que al final de cuentas podamos identificar qué acciones tenemos que tomar como propietarios y como contratistas para que el proyecto se regrese a la línea base. La línea base es el corazón del proyecto. Adelante. Esto no me voy a detener aquí. Adelante. Los recursos del proyecto son importantísimos. Cada actividad, como dije hace ya un buen rato, tiene recursos asignados. Los recursos deben tener un diccionario, deben tener costos, deben estar asignados a las actividades, deben de analizarse cómo lo estamos usando. Adelante. El aspecto fundamental de utilidad de la línea base es comparar el plan con lo real. El plan es lo que nos imaginamos en su momento que iba a suceder y la realidad es lo que está ocurriendo de veras. Para saber si vamos a tiempo, para saber si vamos atrasados, para saber si estamos apuntando a la dirección correcta. Es increíble, pero la gran mayoría de los proyectos, no en México, en el mundo, acaban retrasados y acaban con sobrecostos. Increíble, porque no se hacen de una manera ordenada, no se hacen con inteligencia, no se hacen con apoyo de software, no se hacen con una ruta crítica definida y estamos entonces muy claros de la comparación de bases reales con los planeados. Adelante, ya vamos a terminar. Adelante, para poder dar tiempo a las dudas. ¿Cuándo se modifica la línea base? Solamente cuando cambia el alcance del proyecto. Si el proyecto se modifica, hay que modificar la línea base. O cuando cambia la estrategia de ejecución del proyecto, cambia la línea base. Solamente en esos casos. Los contratistas en todos los países son muy dados a estar modificando la línea base en base a las reprogramaciones. Eso es un error. La línea base no cambia. Cambia solamente si se modifica el alcance del proyecto o si se modifica la estrategia. Voy muy atrasado, tengo que cambiar de estrategia, tengo que meter más gente, tengo que meter un doble turno, tengo que meter un destajista que me ayude para recuperar tiempos, recuperar atrasos. Adelante. Pido una disculpa por haber perdido tiempo con mi manejo de la computadora. Esto les da a ustedes una idea, espero que bastante clara, de la WBS, que es el corazón de la línea base, y que el dueño de la WBS es la propietaria. Acabamos de participar en un concurso para el Metro de Santiago de Chile, donde en las bases, en el pliego de licitación del contrato, la propietaria, el gobierno, dijo, esta es mi línea base. Les doy por adelante la línea base y ustedes, contratistas, concursantes, licitantes, se van a ajustar, van a bajar de nivel, van a bajar el detalle, van a bajar de actividades para que tengamos una idea muy clara de lo que va a pasar con el cierre de este proyecto. Así las cosas. Entonces, con esto terminamos. El mensaje claro, ¿quién es el dueño de las actividades? El contratista. ¿Quién es el dueño de la WBS? El contratante. Los hitos, por supuesto. Ustedes están muy acostumbrados que en los contratos de obra
los hitos están muy claros. A tal fecha tiene que entregarse tal cosa. En tal situación tiene que suceder tal otra. Esos son los hitos. Eso contractualmente está firmado en un documento que se llama el contrato de obra. Pero la WS no están muy conscientes los propietarios que deben formar parte de los pliegos de licitación también. Y los contratistas no están muy conscientes que las actividades son su responsabilidad. El detalle, la lógica de las responsabilidades. ¿Por dónde voy a empezar? ¿Por el sur o por el norte? ¿Por la tal actividad o por tal otra? Todo eso lo define el contratista con la opinión del dueño, pero el responsable es el dueño. Con todo eso hacemos la línea base que nos sirve después sin cambios para modificar, sin cambios modificables para revisar los avances y sobre todo, que es materia de muchísimos arbitrajes, ir viendo los retrasos que se han generado por causas o bien del contratista o bien del contratante. Con eso termino, Francisco, pidiendo nuevamente una disculpa la próxima vez que me inviten. Voy a estar más ágil con la computadora. Sin problema, don Jorge. Como vio, tenemos a Paola y siempre nos arregla todo. Y se logró transmitir lo que es un tema muy complejo de una forma muy sencilla. A mí me pareció una gran idea cuando se le ocurrió el tema, porque en un foro como este, hablar de un tema que cuando uno lo ve, los abogados lo vemos en los casos de construcción, necesariamente traen la perspectiva o el chanfle que le quiere dar cada una de las partes. El tenerlo de una forma en un foro como este, donde no hay un caso que resolver, ayuda, nos da como herramienta a quien nos dedicamos a estos casos a entender este instrumento de la ingeniería en apoyo para que los árbitros resuelvan correctamente. Yo tengo un par de preguntas, pero quisiera escuchar o dar la palabra a los miembros del foro por si alguien quiere aprovechar el gran experto que tenemos con nosotros. Pues, hola a todos, buenos días. Gracias, Jorge, por la presentación, la verdad, muy ilustrativa. Y como comenta Francisco, pues aprovechando tu conocimiento sobre este tema en particular, generalmente cuando llegamos a los arbitrajes, tenemos la línea base y diferentes programas de aceleración o de recuperación, dependiendo de cómo le quieran llamar las partes, ¿no? ¿Cómo interactúan estos programas con la línea base? Únicamente. Perdón. Gaby, se cortó un poquito tu pregunta por una voz que soy yo de fondo. Perdón, una disculpa. Sí, bueno, la pregunta es más bien cómo interactúan estos programas de aceleración o de recuperación con la línea base y pues en un arbitraje como árbitros o como representantes de parte, ¿cómo podemos decir que se da la interacción entre estos? El secreto, Gaby, está en los recursos. Los recursos que yo planeé, que deben formar parte de la línea base, en el momento que tengo una aceleración o tengo más recursos para recuperar los retrasos, debo de estarlos midiendo para darme cuenta que estoy acelerando por culpa del propietario o por culpa del contratista. Muchas veces en la línea base se construye con puras actividades. No se construye con recursos y actividades. El que necesitamos verificar es si efectivamente los recursos están inmersos en las actividades y eso nos va a servir para ver cuántas horas hombre tenía yo planeadas para hacer, cuántas necesité y al comparar los avances con los retrasos, darme cuenta de si esa aceleración fue por causa indebida, que realmente necesité meter más personal para alcanzar la línea base, o si al final de cuentas el retraso para recuperarlo fue culpa mía. Entonces, en síntesis, a lo mejor no me expliqué muy bien, pero la línea base es la referencia sine qua non que nos va a servir
para poder evaluar las aceleraciones, los retrasos y poder llegar a una conclusión. Cuando ustedes como árbitros están viendo este tema, lo que es muy importante es darse cuenta qué es la línea base, qué se usó de línea base, se modificó la línea base, le metió mano, quién le metió mano a la línea base, y se modificó la línea base si las partes estuvieron de acuerdo en modificar la línea base. Si esa línea base modificada está consensuada, firmada y acordada entre las partes, se vale. Pero unilateralmente el contratista no puede modificar la línea base simplemente porque sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? Yo tengo una duda. Esa modificación que menciona que se puede llevar a cabo, ¿esa la llevan, es una modificación que conlleva mucho tiempo o son cambios que se pueden llevar como constitucionalmente durante la ejecución de la obra? Por ejemplo, los cambios que se llevan como motivo de órdenes que en el momento se dan, por ejemplo, que haya sucedido algún suceso que afecte ese día, esa actividad, ¿se modifica el todo o nada más queda verificado en la bitácora de obra? O sea, ¿cada cuándo o cómo se modifica esta línea base? Como decía yo, en las reuniones de obra, que es de donde viene la bitácora, se toman decisiones que son decisiones rápidas, son decisiones que no tienen un impacto sobre la línea base y son simplemente hay que meter un doble turno en este frente para poder alcanzar, es el secreto, alcanzar la ruta crítica. Entonces no hay necesidad de tanta formalidad. Don José Antonio, adelante. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Felicidades. Una exposición muy concreta de un tema muy complejo. Y mi pregunta va, normalmente a los arbitrajes, ya nos llega bueno, no normalmente al arbitraje nos llega el conflicto. Al arbitraje nos llega, vamos a decir, la línea base que falló, ¿sí? Entonces mi pregunta es en otro sentido. ¿Qué tanto el uso y la administración y el cuidado de una línea base son el éxito de una obra? 100%, 100%, ok. 100%. Y Muy cada bien. vez más, fíjate, el problema que cada vez tenemos con más frecuencia es que los recursos disponibles para las obras son menos. Ujú. El tiempo que nos dan es menos. Entonces, el cuidado, yo tengo muchos amigos ingenieros que no les gusta la parte de papeles, no les gusta la parte de computación, no les gusta la parte de sistemas de información. Dice, yo hago obra, yo para eso estudié, para hacer obra, pero cada vez la obra se basa más en papeles, en la línea base, en la inteligencia del proyecto. Y cuando uno va a Sudamérica, sobre todo, y ve uno lo que están haciendo las empresas europeas en el Sudamérica, todos tienen una tecnología de avanzada, todos tienen niveles de gran sofisticación, donde la obra, por supuesto, es muy importante, pero lo que va detrás, el back office de la obra, que son los sistemas, y eso es la línea base, el control de la misma, son el ABC para el éxito del proyecto. Muchas Entonces, gracias, Jorge. 100%. Gracias. Don Por Jorge, eso la presentación trató de ejemplificar lo que es la línea base. Yo me sentí delante de un tribunal arbitral tratando de explicar sin ofender, tratando de comunicar, explicando con detalle, pero sin mucho detalle técnico, para que el tribunal arbitral pueda entender las bases y pueda conocer la esencia de la línea base. Fernando, gusto verte. ¿Quieres tener la mano levantada? Sí, muchas gracias, Jorge. Un gustazo y un honor verte de nuevo. Siempre aprende uno mucho De todo. contigo.
me fascinó la simplicidad con que presentas algo tan complejo como una especie de red PERT llevada al infinito, una cosa impresionante, la línea base. Y me parece que sería, creo que estarías de acuerdo, una herramienta esencial que debe dominar cualquier miembro de un dispute board. Sí. Precisamente en el rubro de acompañamiento de obra le debe ser de una inmensa utilidad al miembro del dispute board. Y no sé si fueras tan amable de proporcionarnos en un momento que tengas alguna recomendación de alguna bibliografía sobre este tema accesible para los legos, algo así for dummies y algo quizá un poquito menos for dummies, que sería una herramienta también invaluable, además de tu presentación, que yo creo que es un prontuario que lo dice todo y es muy agradecible. Te mando un abrazo muy afectuoso y mis respetos como siempre, Jorge. Y qué bueno que mencionas los dispute boards, que cada vez tienen más fuerza y más fundamento. Y el dispute board, como se decía hace un rato, va acompañando a la obra. Ustedes como árbitros llegan al final de la película con un problema. Como miembros de dispute board, donde nos mezclamos los ingenieros y los abogados, yo participo en varios, me da mucho gusto, aprendo mucho de mis compañeros abogados y espero que ellos también aprendan de los ingenieros. Como nos estamos todo el tiempo reunidos, o sea, es una sesión de arbitraje sin que no termina, con reuniones intermitentes, pero que vamos siguiendo la línea base, vamos viendo qué pasa, vamos viendo, acompañando al proyecto a través de la línea base, a través de las sumisiones que tú conoces muy bien, a través del conocimiento del proyecto. Estamos viviendo el proyecto. Es muy diferente el dispute board, que yo lo veo como una herramienta extraordinaria, que aquí haciendo un comercial, la versión 2017 de los contratos FIDIC, todos impulsan los dispute boards. No hay contrato que se haga con formas de FIDIC que no tenga un dispute board, sea el libro rojo, precios unitarios, sea el libro amarillo, diseño y construcción, sea el libro plata, llave en mano. Todos, después de 10 años, se dieron cuenta, FIDIC se dio cuenta que necesitaba impulsar los dispute boards. Y con respecto a lo que pides de tener nomenclatura, bibliografía, hay muchísima. El problema es que la mayoría es demasiado técnica. Yo voy a hacer un esfuerzo a tratar de identificar lo más sencillo y además enviarle la presentación con mucho gusto a Francisco para que la distribuya a los miembros de la barra. Me gusto verte. Muchas gracias. ¿Alguna otra Muchas pregunta? gracias, es para mí. ¿Alguna otra pregunta? Don Jorge, dos preguntitas. Lo que nos explica respecto de que el dueño es el dueño del WS y el contratista es el dueño de las actividades, ¿quiere necesariamente decir que la discusión de holguras sobre de quién es del contratista siempre? Prácticamente sí, te diría en la mayoría de los casos. Sí. Ha habido, como usted sabe, es uno de esos temas que todo el mundo discute en construcción, ¿no? Que es del dueño, que es del contratista, y hay argumentos de ambos lados. Incluso hay una tercera vía que algunos dicen es de la obra. Entonces, es una especie como de postura ecléctica para esta discusión, pero lo que me interesa es entender que si ese principio, muchas veces para decidir algo complejo, lo que uno necesita hacer es irse a los principios más básicos. Y si uno Sí. acepta lo que usted dice, puede ayudar a decantar o resolver atinadamente este debate eterno en materia de construcción. Mi segunda pregunta es sobre el Gantt y el As Built, As Planned y As Built. ¿Cuál es su sugerencia de cómo manejar la diferencia entre ellos para que una persona pueda atribuir consecuencias a las demoras en los casos de infraestructura?
El ASPLAN sale de la línea base. Así se planeó el proyecto. Ujú. El ASBILT ya acabamos y así se terminó el proyecto. La diferencia entre los dos nos permite identificar los problemas que tuvimos para que el ASBILT difiera del ASPLAN. En teoría no debe de diferir mucho. En teoría, el ASPLAN y el ASBILT deben parecerse lo más que pueda como resultado del tracking, seguimiento de la línea base. Yo insisto, la línea base es el corazón de todo y el esfuerzo debe estar encaminado, no en el arbitraje, sino en el desarrollo de la obra, hacer que la obra se vaya plegando a la línea base y se vaya plegando a la ruta crítica. No sé si me expliqué. Sí, a veces he visto, es más, siempre uno lo que usted dice, está el as plan y as build, cómo se va moviendo. La duda que tengo es que hay alguna técnica en la cual cotejan la diferencia en hitos o en desarrollo de la actividad entre uno y otro y le abren ventanas para explicar el resultado, o más bien explicar por qué la diferencia. Y Eso hay es ocasiones, ¿perdón? Ese es un método para explicar retrasos, método de las ventanas, que en algunos casos es aplicable, pero en muchos otros no. Entonces hay que saber las técnicas para explicar los retrasos y cuándo son útiles para el tipo de proyecto que estamos analizando. Hay que tener cuidado con eso. ¿Y cuándo sí es aplicable y cuándo no? Depende de las características del proyecto, Francisco. Proyectos sencillos es aplicable, proyectos más complejos no es aplicable. Entonces, no es una receta, pero hay que ver cada caso y ver si es aplicable. Los diferentes métodos, hay una gama de métodos para cuantificar retrasos. Los que son más útiles van a depender de las características del proyecto. Creo que se cortó, ¿verdad? Don Jorge, creo que se congeló la señal. Ya, creo que ya está. Don Jorge, no sé si alguien tiene algún comentario sobre esto, aprovechando en lo que se ajusta el tema de internet de don Jorge. Don Fernando. Pues se me vino a la mente ahora una cuestión que es un poco, la diría en broma, pero también muy en serio. La adaptación de la línea base a la ciencia política, donde Espero que podríamos sea la poner forma. as offered partiendo de la campaña y as delivered, cuando cierras tú el periodo de gobierno. Un comparativo sería apasionante para temas de rendición de cuentas y demás. Lo digo un poquito como humorada, pero mucho también como un deseo de que se aplicara algo semejante en el tema de accountability, de todo eso, ¿no? Yo creo que es digno de darle una pensada, requiere por supuesto una ciudadanía mucho más madura de lo que tenemos. Perdón por la digresión, pero es una forma de intentar aprovechar el tiempo en lo que se restablece la comunicación. Ya, Don Jorge. Ya está de vuelta, don Jorge. retomando el comentario que hacías hace un momento, la línea base, las planes, es el programa de gobierno. Y los resultados al final del sexenio es lo que hice de ese programa de gobierno. Hay muchos ONGs que se dedican a comparar lo que prometiste, que cumpliste. Y vemos que actualmente estamos en mala calificación. Y lo que tú dijiste que ibas a hacer
y de lo que nos estás entregando. Pero no entremos en polémicas. Gracias, don Jorge. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Hay varios softwares, don Jorge, que han sacado recientemente y hay cierta discusión sobre si hay algunos que son, como resultado de este avance tecnológico, claramente ya inutilizables o otros que son necesariamente utilizables. ¿Hay alguna experiencia de industria o algún paradigma de industria de que ya no pueden utilizarse ciertos softwares? No, realmente, yo te diría, y no porque represente Oracle Primavera, que hoy por hoy los proyectos importantes se manejan todos con ese software, que no es fácil, no es muy amigable, hay que saber, hay que entender, hay que estar capacitado en ese software y Primavera va avanzando como punta de lanza para todas las dudas, todas las novedades que surgen. Es como los libros FIDIC y retroalimentar de la clientela para que las cosas vayan mejorando. Se habla de 3D, 4D, 5D, BIMS. El BIMS empezó como un sistema de horizontal, creció a 3 dimensiones, BIMS. Algunos están utilizando BIMS 4, que es BIMS 3 con tiempo, con ruta crítica, con actividades importantes. Y algunos pocos, yo he visto pocos, están utilizando BIMS 5, que es BIMS con 3 dimensiones, con tiempo y con costo. BIMS 5, eso no lo he visto mucho. He visto algunos BIMS 4, sobre todo empresas europeas trabajando en Sudamérica, y muchos BIMS 3, eso sí, hay muchos. Pero no sé a qué te referías exactamente. He escuchado algunos casos, discusión entre expertos que dicen que citó usted el primavera, que si no se usa primavera es un poquito como discutir que la Tierra es plana. Pero veo que de su respuesta que no, que hay instrumentos distintos, tecnología distinta y no puede uno descartar genéricamente, por lo que entendí. Mira, el software más económico que hay y útil, buen software, es el software de Microsoft Project. Ese se usa en muchos casos para proyectos muy sencillos. Cuando estamos hablando de proyectos complejos, con 1000 actividades, o como decía yo en el aeropuerto, con 10,000 actividades, es imposible manejarlo con un proyecto. Y muchas veces ahora, en la última edición de los contratos FIDIC, se habla de escoger el software adecuado y de obligar al contratista que lo utilice. No se están comprometiendo con ninguna marca en particular, pero obviamente el caso es que muchos propietarios especifican ya en su pliego de requisitos que quieren que se utilice un software marca A, fulano de tal. Pero hay casos donde Primavera es demasiado grande, demasiado complejo para un proyecto muy sencillo, un edificio. Pero si yo tengo una batería de edificios y quiero controlar el programa, ya no es tan fácil. Pero es muy socorrido porque es un programa económico, es un programa que te vale $400 comparado con un Primavera que te vale 5,000 por estación. Entonces, muchas veces se recurre a lo más barato pensando que nos va a dar la mejor solución. En algunos casos sí, repito, es un buen software, en algunos casos no es lo que necesitamos. Yo diría un poquito por el tema del monto de la inversión en proyectos de 50 millones, 100 millones de dólares o más, vamos directo al Primavera. En proyectos chicos, vamos a otra cosa. O sea, el Rolls Royce es primavera. Sí. Okay. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, nos quedan unos cuantos minutos y
y quiero estar seguro que no desperdiciemos la oportunidad de escuchar de un gran experto en estos temas complejos. Jorge, ¿levantaste la mano? ¿No? No, Perdón, vi mal. Pues don Jorge, yo agradecerle a la barra la invitación. Esta invitación se gestó en un desayuno amistoso con Francisco, que nos encontramos mucho en los dispute boards y nos vemos desafortunadamente en Sudamérica y no en México. Los dispute boards en México no han pegado. Y yo le atribuyo esto a la falta de transparencia. Si tenemos un país donde lo que se quiere atacar es la transparencia, los dispute boards no tienen solución, no tienen utilidad. A medida que vayamos avanzando Estado de Derecho y las cosas se hagan transparentes, yo tengo una frase, digo, que estemos todos leyendo en el mismo libro, todas las partes que estemos leyendo la misma línea base, todas las partes que estemos leyendo el mismo dispute board, para prever los problemas e irlos resolviendo. Como decía Fernando hace un momento, y Paola preguntaba, los problemas de obra, todas las obras tienen problemas. La naturaleza de las obras es tener problemas, pero la mayoría de los problemas se resuelven en caliente, poco a poco, y no se espera uno hasta el final para traer un cúmulo de una historia pasada a un tribunal arbitral y meterse en una gran disertación. Ya veremos qué nos trae el futuro. gracias, don Jorge. Secundo lo que dice, sí es una curiosa ironía que nos vemos en lugares distintos del mundo y recientemente en Dispute Board. Estoy actuando en un Dispute Board fuera de México y no puedo dejar de lamentar que México no lo veamos de esa manera, porque es una maravilla. El otoño pasado, no hace 6 meses, sino empezó en México el primer Dispute Board actual. Ya hay un Dispute Board en México, ya ocurrió, ya hay una ocasión, es un caso de energía y echarlo a andar costó mucho trabajo, porque además de lo que usted dice, que yo diría como algo implícito en lo que está diciendo, el marco de referencia de las partes al analizar los costos en una obra de infraestructura. Como el marco de referencia es ahorrar costos, quitar conceptos, por cierto, con frecuencia quitan cosas que generan sobrecostos. Uno de ellos es Dispute Boards. Yo creo que es un ahorro malentendido, quitar o ahorrarse dinero en el Dispute Board. Y bueno, vamos a ver qué pasa con este nuevo caso que está viendo en México. El primero en vida, porque ya se habían pactado. En CAIC se pactó un Dispute Board hace como 8 años. Nunca vivió, no fue necesario. Y en este caso ya se está viviendo. En Perú estamos viviendo dispute boards simultáneamente del orden de 200 al mismo tiempo. Es impresionante lo que están haciendo los peruanos, los brasileños, los costarricenses, y nosotros cada vez estamos más lejos. Vamos a ver si la nueva ley de obra pública nos abre una ventana para los dispute boards. Yo soy un convencido de los dispute boards, igual que tú. Pues gracias, don Jorge, por estar con nosotros. A nombre de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, la Comisión de Arbitraje de la Barra Mexicana Colegio de Abogados y los miembros de la mesa directiva que están aquí, Julieta, Paola, Alejandro y obviamente todos los presentes, gracias por compartir con nosotros su conocimiento en este tema complejo. Muchas gracias a ustedes. Saludos a Julieta, que no la saludé. Bueno, hasta luego.